Dios les bendiga. Mi nombre es Elizabeth Carrero y voy a cantar la alabanza Quiero alcanzar. Dios de misericordia, Dios de inmensa bondad, hoy renueva mis fuerzas para que siempre te pueda adorar. De mis sueños, tú, el que ama mi alma, hoy renueva mis fuerzas, que tu gracia limpie toda mi maldad. Quiero alcanzar tu misericordia y que al pasar por valle de sombra no temeré, sé que estás presente, no me apartaré jamás de tu presencia. Quiero alcanzar tu misericordia y que al pasar por valle de sombra no temeré, sé que estás presente, no me apartaré jamás de tu presencia. Que tu gracia limpie toda mi maldad. Quiero alcanzar tu misericordia y que al pasar por valle de sombra no temeré, sé que estás presente, no me apartaré jamás de tu presencia. Sentirme seguro en todo momento, tu misericordia es lo más que anhelo y quiero. Que cuides de mí aún en mi desierto, sé que no me dejarás, eres mi sustento. Quiero alcanzar tu misericordia y que al pasar por valle de sombra no temeré, sé que estás presente, no me apartaré jamás de tu presencia. Voy a alcanzarte, quiero alcanzarte. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es David Morales.
aquí con mi hermana Bianca Morales y vamos a estar cantando un cántico, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor. Espero que se puedan gozar con nosotros. Soy libre en ti, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tu gloria en mí, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue
para darnos su salvación. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias a Dios. El Señor les continúe bendiciendo. Dios te bendiga y muy buenos días. Estamos en este día una vez ante ti, contando con la presencia del Señor, que es nueva cada día en nuestras vidas, que nos ayuda a entender su propósito y que nos permite actuar dentro del marco de su voluntad. Hoy te invito a considerar el tema que hemos separado para este día, que es decisión y compromiso, y vamos a fundamentarlo en un pasaje muy interesante en la Escritura, que está en el capítulo 11 del Evangelio según Juan, y en el verso 16 dice así: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Esa expresión del evangelista Juan tiene que hacernos pensar sobre muchas cosas. Especialmente yo quiero que pienses en este día sobre lo importante que es tomar decisiones. Una de las cosas importantísimas en nuestra vida diaria, porque todos los días nosotros tenemos que estar tomando decisiones que son las que determinan la manera en que nos hemos de conducir en el día. Y yo sé que tú constantemente estás tomando decisiones porque eres un ser humano, simplemente por eso. Y es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nuevamente en la noche, nosotros tenemos que tomar muchas decisiones cada día. Y para que tengas una idea, desde que te despiertas en la mañana, la primera decisión que tienes que tomar es si vas a levantarte o no, si vas a iniciar un sendero nuevo en ese día, como corresponda, ¿verdad? Y una vez que tomas esa decisión, pues tienes que seguir tomando otras decisiones relacionadas contigo y relacionadas con el resto del mundo. Así que es importante entonces prestarle atención a la toma de decisiones, porque son un elemento vital en nuestra vida cada día. Y la palabra de Dios nos exhorta constantemente a tomar decisiones y a tomar buenas decisiones. En un momento dado en la historia del pueblo de Israel, cuando ya estaba cerca el desenlace de su trayectoria por el desierto, cuando ya estaban en las fronteras de la tierra prometida y ya le correspondía a Moisés terminar su jornada en esta tierra, cuando Dios le había dicho ya que su vida iba a terminar, que ya se le acababa el tiempo aquí en la tierra, pues Moisés reúne al pueblo y le da un discurso de despedida para exhortarle, para orientarle, para recordarle su trayectoria, para hablarle de Dios, para recomendarle la importancia que tiene mantenerse en el camino de Dios. Y una de las cosas que Moisés dice al pueblo en ese discurso es una expresión que a mí me gusta mucho, porque él apela a este sentir de tomar decisiones, a la importancia que tiene tomar buenas decisiones en la vida. Miren cómo Moisés le dice al pueblo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y entonces Moisés le da un consejo final y él le dice: yo te aconsejo, ¿verdad? Yo te exhorto a que escojas bien. Yo te exhorto a que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y es importante para nosotros entender el significado de esta expresión. Escoger la vida significa muchas cosas, pero en esencia hay una fundamental. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de escoger a Dios. Porque cuando nosotros decidimos
optar por la vida significa que estamos optando por una relación saludable con el Dios del cielo, que es el dador de la vida, que es el dueño de la vida, que es el creador de todo, que es el que hizo posible que nosotros respiremos, que nosotros participamos de las bondades de la vida. Así que cuando el escritor bíblico nos habla de la recomendación que hace Moisés, nos invita a nosotros también en esta época a hacer lo mismo, a escoger la vida, porque de no hacerlo estamos optando por lo contrario, que es la muerte. Solamente en la vida hay dos opciones vitales, fundamentales, porque en el Evangelio nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones y a tomar decisiones fundamentales. Hay conceptos que son absolutos, que rigen la vida. Y estos son dos de ellos, la vida y la muerte, son conceptos absolutos. Aquí no hay áreas grises, no hay áreas intermedias. Nosotros todos tenemos que aprender a definirnos en un momento dado con respecto a lo que queremos. Si queremos vida, buscamos a Dios. Si no queremos vida, pues obviamente nos vamos en la dirección contraria. Y eso es lo importante para nosotros analizar en este día. Las decisiones que tomemos son las que crean relevancia en nuestra vida, son las que determinan cómo nosotros vamos a estar haciendo las cosas que hay que hacer en el desarrollo de la vida. Por esa razón te invito en este día a que consideres tu relación con Dios como algo importante. Yo aprendí hace muchos años que mi relación con Dios es lo más importante en mi vida. Si yo mantengo una buena relación con el Señor, yo voy a tener una vida exitosa. Si me olvido de esa relación y opto por seguir en otra dirección, entonces mi vida va a carecer de las cosas fundamentales que son vitales para el desempeño mío en este mundo y para el desarrollo de la vida eterna. Nosotros los seres humanos tenemos una capacidad eterna. Dios nos creó con esa capacidad. Dios nos dotó con un elemento que se llama alma, que es lo que hace posible que nosotros participemos de la realidad finita que hay en este mundo, la realidad de la cual participamos comúnmente, diariamente, y de una realidad que se proyecta hacia la eternidad. Podemos participar de ambas porque Dios nos dotó con el alma. Y es por esa razón nosotros podemos aspirar a una vida eterna, libre de aflicciones, libre de dificultades, libre de crisis, libre de enfermedades, porque así lo determinó Dios en el principio cuando nos creó, cuando nos dio vida. Dios es el dador de la vida y nos dio la capacidad al crearnos de poder tomar decisiones. De hecho, somos el único ser en todo el universo con la capacidad de tomar decisiones, obviamente aparte de Dios. Porque por eso es que la Biblia dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y parte de la semejanza que tenemos con Dios es que podemos tomar decisiones que afectan obviamente el desempeño nuestro en la vida, en el medio ambiente. Y por esa razón es que nosotros tenemos que aprender a evaluar. La toma de decisiones no es fácil. No lo es porque demanda evaluación, demanda análisis, demanda una actitud de búsqueda de conceptos esenciales para que nosotros podamos tomar las decisiones sabias que corresponden. De no hacerlo nos exponemos al fracaso, nos exponemos a unas condiciones y a unas situaciones que están muy por encima de lo que nosotros podríamos controlar, de lo que nosotros podríamos llevar a cabo. Y Dios nos dotó con esa capacidad de tomar decisiones. Se llama libre albedrío, la libertad decisional, la capacidad para nosotros evaluar, analizar, racionalizar y entonces tomar las decisiones más adecuadas, más correctas para el desempeño nuestro. Tenemos que establecer prioridades en nuestra vida y una vez hagamos esto, tomamos las decisiones adecuadas, correctas, oportunas, precisas. Ese es el propósito de Dios en la vida. La Biblia nos enseña esto. La Biblia nos deja ver que cuando nosotros, como decía Moisés, nos decidimos por seguir el camino de la vida, entonces nosotros estamos haciendo lo correcto. Y yo te invito en este día para que compartas conmigo la oportunidad de hacer la decisión más importante que pudieras hacer en tu vida. Yo te invito y te exhorto a que tomes la decisión de vida. Y la vida, como dijo Jesucristo,
es abundante. La vida que Dios ofrece, la vida que Dios programó para ti, es una vida abundante. Ahora, eres tú el que decide si vas a optar por esa vida abundante o si te vas a simplemente limitar o te vas a conformar con una vida sin mucho sentido, sin mucho significado, una vida que puede ser vacía, una vida que puede llevarte hacia la condenación, una vida que puede llevarte al fracaso moral y espiritual. Tal vez tú hayas tenido éxito en tu vida a base de decisiones que has tomado relacionadas con los aspectos puramente materiales, pero óyeme bien, no importa el éxito que hayas tenido en esta vida en el ámbito material, si descuidaste tu vida espiritual, vas a tener problemas serios en la eternidad. Eso es lo que la Biblia nos dice, eso es lo que nosotros predicamos, porque eso es lo que hemos recibido de Dios para nosotros y para ti también. Por eso te invito en este día a que sigas considerando estos aspectos esenciales de la palabra, que son los que nos llevan, nos inducen a buscar a Dios sobre todas las cosas y a procurar serle agradables en todo. Dios establece los principios, los preceptos, los parámetros. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es seguirlos. Cuando seguimos las instrucciones que Dios da, cuando seguimos buscando en el orden que Dios estableció, nosotros entonces empezamos a participar de la bendición eterna, empezamos a participar de la vida abundante que el Señor ha dispuesto, ha establecido o ha separado para ti y para mí. No hay razón para que no tengas felicidad, no hay razón para que estés sufriendo, no hay razón para que estés experimentando verdades y experiencias amargas en tu vida. Dios dispuso la bendición para ti. Dios dispuso la felicidad sobre todas las cosas, pero eso solamente es posible cuando nosotros le prestamos atención a Dios de manera prioritaria. Óyeme bien, en tus decisiones tienes que establecer muchas prioridades. Cada día tú tienes que definir qué es lo que vas a hacer primero y qué es lo que vas a hacer después. Eso es establecer prioridades. Pues déjame decirte que cuando empieces a establecer prioridades, acuérdate que la primera tiene que ser mantener una relación saludable con el Dios del cielo. Y yo te garantizo que una vez que tú hayas tomado esa decisión y establecido esa prioridad, Dios va a comenzar ese proceso de bendición sobre tu vida, ese proceso que culmina en la felicidad, no solamente aquí, sino en la eternidad. Mucha gente se preocupa por qué ha de acontecer con su vida y por eso toman decisiones cada día relacionadas con esto. Y, por ejemplo, tú puedes tomar decisiones relativas a lo que vas a hacer en tu vida. Cuando somos niños y crecemos y somos jóvenes, obviamente nuestros padres esperan que nosotros podamos decidir por una buena profesión, por ejemplo, por una buena opción en la vida, un buen oficio, para que podamos desenvolvernos adecuadamente. Y eso está bien, tenemos que hacerlo. Luego, según vamos creciendo en la vida, seguimos tomando otras opciones. Tenemos que decidir con quién nos vamos a casar, es una decisión muy importante. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Después que nos casamos tenemos que decidir varias cosas. Hay que decidir si vamos a comprar una casa, si vamos a alquilar una casa, si vamos a establecer unos parámetros, unas reglas de conducta propia en el hogar. En fin, todas esas son cosas que nosotros vamos decidiendo. Pero aún sobre todo eso, la decisión más importante que podemos tomar en la vida es si yo voy a decidir servir a Cristo o no. Si yo voy a decidir optar por la salvación y la vida eterna o no. Son decisiones importantísimas porque tienen que ver con la duración eterna de tu alma. Tu alma Dios la programó para que sea eterna, pero eres tú entonces el que decide qué opción vas a tomar en ese contexto. Si tú quieres que tu alma viva eternamente o si tú quieres que tu alma muera eternamente. Son dos conceptos fundamentales. Y obviamente cuando hablamos de vida eterna, de vivir eternamente, estamos hablando de una experiencia de bendición, de satisfacción, de gozo, de felicidad por toda la eternidad. Cuando hablamos de morir eternamente, estamos hablando de una experiencia negativa, de sufrimiento,
de estar envuelto en una condición muy extrema en el ámbito negativo para ti por toda la eternidad. No es eso lo que Dios quiere. De hecho, el apóstol Pedro decía, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que tú pierdas tu alma. Dios no quiere que tú experimentes la condenación eterna. Dios quiere para ti la vida eterna. Él la programó así, Él la decidió de esa manera y ahora tú tienes que decidir si aceptas la decisión de Dios para ti o tú quieres involucrarte en una decisión personal contraria. Ese es el problema real de cada persona cada día. Y por eso es que nosotros estamos en este mundo predicando el Evangelio. Dios nos llamó a este propósito. Dios nos llamó para que pronunciemos las palabras de vida que tú necesitas escuchar. Dios nos llamó para que te invitemos a pasar de las tinieblas a la luz admirable del Señor, como decía el apóstol Pedro. Dios nos llamó para que prediquemos este evangelio de salvación y de vida. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida. Y eso te corresponde a ti. Pero tienes que tomar la decisión. Tienes que enfrascarte en una lucha contra todo lo demás. Porque en el mundo nosotros tenemos que enfrentar muchas cosas adversas. Hay mucho negativismo en este mundo, especialmente cuando se trata de Dios. La mayor parte de la gente está buscando cosas para satisfacer sus propios gustos, sus propios anhelos. Pero muchas veces dentro de ese anhelo no está Dios presente. Yo te estoy invitando en este día a que incluyas a Dios en esa lista de prioridades que tú estableces, en esa búsqueda, en esos anhelos que debe haber en tu corazón, para que tú empieces a experimentar lo que significa de verdad la vida, de verdad vivir. No es meramente vegetar, no es meramente estar presente. Dios te invita a vivir. Yo te invito en este día para que experimentes, como decía Moisés, la vida. Dios la ha dispuesto, la ha separado para ti. Y vivir no es simplemente estar ahí, como dijimos, no es estar presente, es participar, es disfrutar. Y el disfrute solamente se obtiene cuando Dios está presente en tu corazón, en tu vida. La porción bíblica que leímos, el verso que citamos, ¿verdad?, del Evangelio según Juan, donde nos habla de un personaje que mucha gente a lo largo de los años lo ha visto como negativamente. Y nos acordamos normalmente del apóstol Tomás como aquel que fue incrédulo cuando no quiso aceptar la resurrección de Cristo a menos que tuviera evidencias concretas, específicas y directas, viendo él y tocando. Así es como recordamos a Tomás. Si yo les hablara de Tomás en otro contexto, posiblemente usted, sin especificar su nombre, quizás usted ni supiera de quién estoy hablando. Pues el evangelista Juan nos habla de un aspecto muy positivo de Tomás en un momento dado en que Jesús estaba ya en el final de su ministerio y que él está preparándose ya y preparando el camino para mostrarle a los discípulos lo que tenían que seguir haciendo, porque él ya no iba a estar con ellos. Jesús había estado inmerso en una situación en medio del pueblo judío y unos momentos antes, unos días antes de la situación que vamos a considerar hoy, unos momentos antes o unos días antes, él había sido amenazado por los judíos que querían destruirlo, querían matarlo, por lo que él enseñaba, por lo que él les predicaba, porque él los confrontaba con su realidad hipócrita, y especialmente los fariseos. Entonces ellos habían determinado matarlo, y en un momento dado en que Jesús estaba disertando ante la gente, se estaba presentando y estaba predicando y estaba enseñando, pues entonces ellos amenazaron con matarlo, querían apedrearlo. El apedreamiento era una de las formas que usaban antiguamente para matar a la gente, para justiciarlos, y querían apedrear a Jesús, pero Jesús logró salir, ellos ni se dieron cuenta, y entonces se fue a otro lugar, y estando en ese otro lugar le informan de la enfermedad de su gran amigo Lázaro. Y eso es un detalle histórico, ¿verdad? Yo no voy a entrar en mucho detalle en eso porque no es el fundamento de hoy. Pero cuando Jesús le informan de la enfermedad de Lázaro, la Biblia dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba distante.
Por eso, un tiempo después le dice a los discípulos, pues ya tengo que ir a despertar a Lázaro, porque Lázaro duerme. Y entonces él dice, tenemos que volver a Judea. Y Judea era donde habían intentado apedrearlo. Entonces los discípulos dicen, maestro, pero si acaban de querer apedrearte allí y tú quieres volver hasta allá. Jesús obviamente les explica a ellos, ¿verdad?, su propósito, les explica a él la razón de ser de su estadía en la tierra, aunque ellos nunca entendieron mucho, pero Jesús les explica. Finalmente les dice, tengo que ir porque Lázaro se murió y yo tengo que ir a resucitarlo, tengo que ir a despertarlo de su sueño de muerte. Y entonces ahí es que Tomás, cuando Jesús dice de una manera definitiva, vamos, o yo voy, tengo que ir hasta allá, Tomás toma la iniciativa. Fíjense, nunca antes habíamos visto a Tomás tomando una iniciativa así. Normalmente era Pedro el que lo hacía. Pedro era el que era bien arrojado, Pedro era el que se presentaba siempre al frente, Pedro era el que salía con brusquedad e inesperadamente cuando todos los demás callaban o antes que los demás hablaran, Pedro salía hablando siempre al frente y salía haciendo cosas al frente. Pero en esta ocasión es Tomás. Y Tomás utiliza las palabras que nosotros citamos al principio, cuando él dice estas palabras, vamos nosotros también para que muramos con él. Primero, Tomás, aunque la historia no nos da muchos detalles de él, yo quiero traer algunos. Por ejemplo, Tomás parece que tenía un hermano gemelo. Eso nunca, usted oye que hablen de eso, pero cuando analizamos el nombre de Tomás, de hecho, usted sabe que ahí en ese verso dice, dijo entonces Tomás llamado Dídimo. ¿Por qué le decían Dídimo? La palabra Dídimo lo que significa es gemelo. Y a una persona, a menos que tenga un gemelo, no le llaman gemelo. Así que Tomás tenía un hermano gemelo. Vamos a asumir eso, ¿verdad? A base de eso, de esa expresión. Y él pues decidió seguir a Cristo. Posiblemente su hermano gemelo no estaba en las mismas, pero él sí, porque él fue uno de los escogidos. En el libro de Marcos nos dice que Jesús subió aparte al monte y allí escogió a 12 para que estuvieran con él. Así que los discípulos fueron seleccionados personalmente por Jesucristo y Tomás estaba en ese grupo. Y ustedes saben que cuando hay hermanos gemelos, pues normalmente están bien cerca uno del otro. ¿Qué pasó con el otro? Pues no sabemos, pero sí sabemos que Tomás tomó la decisión de seguir a Cristo. Tomó la decisión y aceptó el reto que el Señor le llamó cuando lo escogió para ser uno de los 12. Y pasó a la historia como uno de aquellos 12 que Jesús escogió para que estuviesen con él, porque así es que lo relata el evangelista Marcos. Él seleccionó a 12 para que estuvieran con él, y entre ellos estaba Tomás. Tomás era una persona que, aparte de eso, pues usted no encuentra muchas cosas en la Biblia, pero a mí me llamó la atención cuando Juan nos relata este incidente y nos habla de la actitud de Tomás cuando Jesús decide ir y decide volver a Judea, donde lo habían amenazado de muerte, y que es posible que entonces confronte una situación adversa allí, porque ya había la amenaza. Usted sabe, cuando se hace una amenaza, especialmente contra algún líder, hemos tenido muchos líderes en la historia, en diferentes países del mundo, líderes como Martin Luther King, líderes como Lincoln, líderes como Gandhi, que han recibido amenazas y efectivamente los han asesinado finalmente. Y esas han sido experiencias muy amargas en la vida de los pueblos. Y Jesús, pues como líder en aquel momento, líder indiscutible espiritual ante el pueblo de Israel, porque él vino con ese propósito. Y aunque mucha gente no lo quería reconocer, las multitudes lo seguían porque habían visto en él un líder efectivo, habían visto en él un maestro indiscutible, habían visto en él una persona con liderazgo, una persona con capacidad intelectual y espiritual para guiar un pueblo en cualquier momento. Jesús era líder, y por eso a los líderes muchas veces nos amenazan. Yo he recibido amenazas en ocasiones por predicar el evangelio, pero eso no tiene mucha importancia, porque lo importante realmente es seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y Tomás, que había aceptado el reto de seguir a Jesucristo, en este momento lo vemos con una decisión importante. Decisión que ninguno otro de los discípulos tomó, pero él la tomó. Y él saltó al frente
y él tomó la iniciativa y dijo: Jesús va otra vez a Judea. Es posible que vaya a enfrentar una condición muy seria, muy difícil. Es posible que traten, inclusive que intenten asesinarlo. Y nosotros, que somos el equipo de trabajo de él, que estamos con él, no podemos permitir eso. Qué lindo, ¿verdad? Qué actitud tan linda. Cuando una persona dice que está dispuesto a ir hasta la muerte por sostener un principio, una convicción, por respaldar un liderato. Tomás tenía esa actitud. Por lo menos lo manifestó allí, lo hizo públicamente. No se amedrentó, no tuvo reparos en expresar su sentir. Y qué bueno es cuando nosotros podemos decir: yo estoy dispuesto aún a dar mi vida por Cristo. Esa es una pregunta importante que se ha tenido que hacer mucha gente a lo largo de la historia. La historia nos habla de los mártires de la iglesia primitiva, los primeros cristianos que por seguir a Jesucristo, por predicar el Evangelio, por aceptar la salvación y la vida eterna como norma de vida, ellos tuvieron que enfrentar la muerte cruel, tuvieron que morir en las fauces de los leones, tuvieron que morir en una lucha que no era igual, con gladiadores, soldados, mercenarios que se dedicaban a eso. Pero en aquel tiempo los miembros de la iglesia primitiva tuvieron que enfrentarse, y muchos de ellos sin tomar ninguna defensiva, porque ellos tenían la convicción de que lo que habían creído era tan importante, era tan fuerte en sus vidas, era tan significativo para ellos, le había brindado tanta oportunidad de vida, le había brindado tanta experiencia espiritual de profundidad para ellos y su familia, que ellos creían que valía la pena morir por Cristo, morir por la causa de Cristo. Aún en el tiempo presente encontramos gente en diferentes lugares. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, hay países de esta tierra donde se persigue a los cristianos por el solo hecho de ser cristianos. No porque sean adúlteros, no porque sean criminales, no porque sean ladrones, sencillamente por predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay gente que no soporta eso y los amenazan y los matan. Los asesinan vilmente, sin darles oportunidad, sencillamente por predicar el nombre de Jesucristo. Porque predicar que Jesucristo vive, que Jesucristo reina, que Jesucristo nos brinda salvación, que Jesucristo manifiesta su amor. Como decía el apóstol, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué lindo, ¿verdad?, es saber eso. Y hay gente que está dispuesta a aceptar el sacrificio máximo, que es brindar su vida en sacrificio por aquel que nos dio la salvación y la vida. Yo creo que esta es una oportunidad hermosa para que tú analices, para que tú pienses cuál es tu condición real ante Dios. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a hacer por el Señor? Nosotros que hemos recibido este mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo, y lo estamos predicando y estamos trabajando para Él, nos hemos comprometido en esa dirección. Y yo quiero decirte que cuando tú tomas decisiones y utilizas lo que nosotros llamamos compromiso, un sentido de compromiso, cuando tú, basado en tu decisión, haces un compromiso, ¿ya? La decisión, fíjate, la decisión es una determinación que se hace. El compromiso es una obligación que uno toma. Y normalmente cuando uno se compromete lo hace voluntariamente. Es una decisión muy personal. Yo hago un compromiso, pero basado en una decisión. Yo tomé la decisión de seguir a Cristo y después hice el compromiso de predicar su Evangelio. Hice el compromiso de mantenerme siempre delante de Él y de no hacer caso de otras cosas que pudieran venir, que pudieran hacerme ofrecimientos. Recibimos ofrecimientos constantes, ofrecimientos que pueden ser a veces de una naturaleza muy bonita, muy agradable, muy simpática. Hay ofrecimientos que nos agradan, nos simpatizan, pero que necesariamente no son los mejores. Y ahí es que nosotros tenemos entonces que empezar a tomar decisiones correctas y concretas. Tenemos que tomar decisiones que nos identifiquen con lo que realmente somos.
Si yo soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. Tengo que manifestar las convicciones de un cristiano. Y mis convicciones están basadas en la palabra de Dios. Están basadas, fundamentadas en el hecho de que Dios es mi creador, de que Dios es el que propició para mí la vida y después la salvación. Y por eso yo te invito en este día a que pienses, a que analices y que puedas tomar una decisión sabia. Según mucha gente lo ha hecho a lo largo de la historia, y todavía hay gente, como te dije, en países donde se castiga con la muerte la predicación del Evangelio. Una vez yo tuve una experiencia con un joven de un país que se llama Nepal. Nepal es un país pequeño que está al norte de la India. Yo estaba ministrando en un seminario que se llama el Grace Bible College, allá en la ciudad, en una ciudad en la India. Y me habían invitado a ministrar y estuve varios días con ellos en aquella ocasión. Y entonces, el último día, cuando ya había terminado, se me acerca este joven nepalés y me dice: yo quiero hablar con usted. Yo obviamente abrí mi corazón y me dispuse a escucharlo. Y él me dice: yo quiero decirle que yo vengo de una familia hindú. Yo vengo de una familia de la casta sacerdotal. Ustedes saben que en la India se vive a base de castas. Y la casta superior se llama los brahmanes, que es la casta sacerdotal. Entonces me dijo: yo vengo de una familia de los brahmanes. Y en mi casa yo soy el único que sirve al Señor. Yo soy el único que sirve a Dios. Y estoy preparándome aquí en este seminario. He estado aquí porque quiero prepararme para irle a predicar el Evangelio a mi familia. Pero yo quiero que usted sepa, y por eso es que quiero hablar con usted, estoy hablando con usted, yo quiero que usted ore por mí. Porque el yo ir a predicar a mi familia y a la gente en Nepal, si yo le predico a alguien y otra persona me acusa porque esa persona se convirtió al Evangelio, yo soy arrestado, voy a la cárcel y voy a sufrir mucho. Y yo quiero que usted ore por mí porque yo quiero que Dios me dé la fuerza, me dé la entereza, me dé la capacidad de yo hacerlo sin tener temor y estar dispuesto hasta dar mi vida por Jesucristo. A mí aquello me conmovió, porque nosotros vivimos en una cultura, en un medio ambiente donde no ocurre eso. Nosotros tenemos libertad para predicar el Evangelio. Nosotros hemos sido llamados por el Señor en un ambiente que es relativamente cómodo, donde tenemos todas las facilidades. En estos días que hemos estado encerrados por la pandemia, hemos estado encerrados en nuestros hogares para evitar los contagios, para evitar promover los contagios, para evitar que mucha gente pueda contagiarse y afectarse adversamente. Y nosotros estamos afectados por esto en términos, ¿verdad?, de la iglesia. Las iglesias no se han podido abrir, la gente no ha podido congregarse y hay mucha gente preocupada, inquieta. Pero yo he tomado esto como algo más, como una oportunidad más que nos da Dios para innovar, para presentar el Evangelio de todas maneras, aunque sea en forma distinta. Yo creo que esa es la forma de enfrentarlo, porque cuando pienso en gente como este joven que tenían que enfrentar la posibilidad inclusive hasta de muerte por predicar el Evangelio, y estamos hablando en pleno siglo XXI. Esto pasó a finales del siglo pasado, pero todavía ocurre, no solamente en India, en otros países, no solamente en Nepal, en Indonesia. Hay otros lugares en esta tierra donde todavía se persigue a los cristianos por el solo hecho de ser cristiano. Tomás estuvo dispuesto a dar su vida. Qué lindo, ¿verdad? Qué bueno cuando podemos encontrar gente como Tomás, que aunque no son muy visibles en medio de la sociedad, no tienen quizás un liderato alto que los ubique en una posición de privilegio o los presente al frente de un grupo cualquiera como eran los discípulos. Tomás no era quizás un Pedro que siempre estaba al frente y que cuando llegó el momento Jesús lo reconoció así y Jesús lo invitó a pastorear su rebaño, ¿verdad? Jesús lo invitó para que estuviera al frente. Tomás quizás no recibía
esa oferta, quizás Tomás no brillaba desde esa perspectiva, pero en un momento de crisis, en un momento donde había que enfrentar una realidad que podía ser amenazante, que podía ser amarga, que podía llevarlos en una dirección de la muerte, que es el sacrificio extremo, Tomás dijo: vamos nosotros también para que muramos con él. Estamos dispuestos. La pregunta es, en este momento, para aplicar esto, a mí me encanta aplicar la palabra, ¿qué estoy yo dispuesto a hacer? ¿Cuál es mi actitud cuando alguien me confronta con esta realidad? ¿Cuál es mi actitud cuando yo puedo enfrentar una realidad como esta? Cuando tengo que decidir si sirvo a Cristo o no lo sirvo. Si entro a considerar la realidad de la vida que está frente a mí por servir a Cristo, o si yo estoy dispuesto aún a llegar hasta la muerte porque he creído y he entendido que lo que yo tengo, que lo que yo he recibido vale la pena para hacerlo. Yo te invito en este día a que entiendas esto, a que lo analices, porque Tomás no lo pensó dos veces. Tomás salió al frente, salió de una manera muy arrojada, muy firme, con una intención clara y precisa. Tomás no manifiesta duda. Por eso nosotros no podemos presentarnos ante el mundo con dudas. Yo tengo que tener claras mis convicciones. Cuando alguien me confronta con la realidad que yo vivo, yo tengo que poner mis convicciones al frente. Los cristianos tenemos que aprender a manifestar las convicciones, porque las convicciones no se cambian, las convicciones no se venden, las convicciones no se ponen en tela de juicio. Yo no puedo empezar a dudar ahora de lo que creí al principio. Yo sigo creyendo lo mismo que creí desde el primer momento que me convertí, desde el primer momento que entendí lo que es el Evangelio. Yo he creído lo mismo y lo sigo creyendo y lo sigo predicando y lo sigo enseñando, porque a eso me llamó el Señor. Dios no me llamó a estar cambiando de una posición a otra. Dios me llamó para seguir predicando lo que dice la palabra, aunque al mundo no le guste, aunque al mundo entero no le guste, aunque al mundo entero esté en contra de lo que yo predico. Yo voy a seguir porque eso es lo que yo recibí del Señor. Aleluya. El apóstol decía: yo les estoy predicando lo que recibí del Señor. Esto es lo que yo recibí del Señor. Y yo digo lo mismo en este momento. Dios me invitó a predicar su evangelio, me facultó con esta posibilidad. Yo tomé la decisión y lo hice con conciencia. Y nunca he pensado en volver atrás. Ya llevo cerca de 45 años predicando este evangelio como pastor y nunca he pensado volver atrás. En una ocasión tuve una oferta muy interesante, porque yo estaba atravesando por una situación un tanto difícil en el ámbito económico, porque cuando yo decidí servir a Cristo, tomé la decisión de echar todo a un lado. Dejé mi trabajo secular, dejé mi profesión. Dios me permitió hacer una profesión de honra, una profesión que me permite vivir con cierta comodidad, pero decidí echarla a un lado, decidí dejarla de lado, decidí dejar de ganarme lo que me ganaba para aceptar ganar mucho menos. Pero ¿saben qué? Dios siempre me ha honrado. Pero en esa ocasión, en ese momento, estoy hablando de unos 4 años después que comencé a servir a Cristo como pastor, dejándolo todo, unos 4 años después de eso, pasé por una experiencia muy difícil en términos económicos. Y yo estaba un día en mi oficina en la iglesia y de momento llegó a mi oficina una persona que yo no esperaba. Era mi jefe anterior, el último jefe que yo tuve como empleado del gobierno, y vino a hacerme un ofrecimiento. Él me dijo: me están pidiendo un profesional como tú, y yo pensé en ti. Es una muy buena oferta, con buenos beneficios, buen dinero, una posición de honra. Y cuando él me habló de esta manera, yo pensé en mi situación, pensé en la necesidad que estaba teniendo y que podía resolverla. Pero
el llamado de Dios pudo más en mí. El llamado que Dios me hizo y el compromiso que yo hice con Dios pudo más. Y yo le dije a aquel hombre, un buen amigo, lo quería mucho, habíamos sido buenos compañeros, él había sido mi jefe, pero éramos amigos. Y yo le dije, mira, ni lo voy a pensar, te voy a decir que no. Créanme, tomar una decisión así no es fácil. Estaba en juego la estabilidad económica y quizás emocional de mi familia, mis hijos, mi esposa. Pero yo no pensé en eso, pensé en Dios. Pensé en el compromiso que yo hice con Dios. Pensé en la decisión que había tomado de servir a Cristo por encima de cualquier otra cosa, de predicar el Evangelio a pesar de las circunstancias, a pesar de la necesidad. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, cuando nosotros establecemos prioridades y tomamos decisiones pensando en la importancia del Evangelio, en lo que significa la cruz de Cristo, en lo que significa el camino de la salvación, de la vida, lo que significa predicar el Evangelio para que almas como tú escuchen este mensaje, yo no pude tomar otra decisión. Yo tuve que mantener mi compromiso, el compromiso que hice con Dios, tuve que mantenerlo, porque el compromiso para mí estaba fundamentado en una decisión que yo pensé, que yo analicé. Porque cuando Dios me llamó a dejar de lado todo lo demás, yo lo analicé, pero descubrí que yo quería hacerlo, que yo podía hacerlo y que no importaba lo que pasara, Dios iba a estar conmigo. Y eso ha pasado de esa manera. Dios siempre ha estado conmigo y me ha dado más de lo que yo pensé nunca. Me ha dado bendiciones en abundancia en todos los niveles, pero sobre todo me ha dado paz, me ha dado gozo, me ha dado bendición, me ha dado la oportunidad de presentar este Evangelio de gloria. Me ha dado la unción de su Espíritu, me ha permitido gozarme en su presencia, me ha permitido ver almas venir llorando ante los pies de Cristo, aceptando un Evangelio de gloria. Me ha permitido ver gente de diferentes nacionalidades, en diferentes países de esta tierra, bajo diferentes circunstancias, confesar a Cristo como Salvador, aún en medio de situaciones hostiles, de situaciones amargas, difíciles, de situaciones que crean quizás incomodidad, pero que implican decisiones correctas y compromisos sabios. Por eso yo soy ministro del Señor. Y a mí Tomás me inspira. La expresión de Tomás tiene que ser inspiradora, no solamente para mí, sino para ti que me estás escuchando en este momento. Porque yo estoy seguro que Dios te está hablando. Yo estoy seguro que Dios te hace pensar en este momento, que tú en tu mente estás analizando tu condición actual, tu situación, y estás pensando si vale la pena de verdad hacer un compromiso con Dios. Yo te reto en este momento, en el nombre de Jesús, a que hagas un compromiso, a que tomes la decisión correcta, porque Dios tiene planes contigo. Dios tiene un significado muy especial para ti. Delante de Dios tú significas mucho. Tú eres importante para Dios, tanto que Él estuvo dispuesto a que su Hijo dejara el cielo, viniera a la tierra, fuera crucificado para que tú pudieras obtener la salvación. El acto de Jesucristo en la cruz debe movernos y debe motivarnos a actuar en consonancia con el propósito de Dios. Dios tiene planes para ti muy hermosos. Tal vez tú no tengas idea, tal vez tú no te veas en el futuro dentro de ese marco, pero Dios sí. Dios establece un plan para cada vida y el tuyo está hecho ya. El tuyo está hecho. Aleluya. Tomás representa para nosotros la bendición de Dios. Representa para nosotros la oportunidad de hacer algo significativo, algo valioso, algo que cuente. Porque no hay nada más importante en la vida que nuestra propia existencia. La vida es lo más importante para cada uno, yo lo sé. Lo es para mí, lo es para ti. Pues entonces tienes que aprender a tomar decisiones por tu vida. Tomás lo entendió de tal manera que él dijo, aunque yo tenga que perder mi vida física,
pero tengo mi vida espiritual asegurada. Tengo mi vida a nivel del alma asegurada, porque mi salvación está ahí, en la disposición mía para entregarme por la causa del Señor. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? Tal vez no sea fácil, pero es la oportunidad que Dios te da. En India, la tradición india, y ellos dicen que es la historia, ellos dicen que Tomás el apóstol finalmente llegó a India. Llegó a India en la predicación. Cuando él salió, cuando los discípulos fueron expulsados básicamente de Jerusalén por la persecución que hubo, cuando ellos tuvieron que optar por salir de Jerusalén, en India alegan que Tomás llegó hasta allí. Y ellos dicen que él está sepultado en la India. Y ellos pues son muy fieles creyentes de eso y respetamos eso. Y si sea así o no, lo importante es que Tomás aprendió una lección. Porque aunque Tomás después se debilitó un poco, fíjense que Tomás, cuando Jesús resucitó y se presentó a los discípulos, la primera vez que él se presenta, aquel domingo de resurrección, él se presenta ante los discípulos, Tomás no estaba allí en la reunión. Y cuando ellos le contaron, el Señor estuvo con nosotros, el Señor resucitó, Tomás estableció una duda. Él dijo, yo pues, no puedo creerlo hasta que lo vea. No puedo creerlo hasta que vea sus heridas, hasta que meta mi mano en la herida en el costado, hasta que yo vea, hasta que yo participe, hasta que yo perciba con el intelecto, hasta que yo pueda entender a través del intelecto que Él efectivamente resucitó. Es triste eso, ¿verdad? Fue la actitud de Tomás. Quizás flaqueó su fe. El mismo que estuvo dispuesto a morir ahora dice que no cree que el Cristo resucitó, a pesar de que Jesucristo se los había dicho. Pero ninguno de ellos lo había visualizado, lo había entendido bien. Y por eso Tomás, yo entiendo que asumió esa actitud de duda, que no, quizás no era la más correcta, pero era humana. Nosotros los humanos somos así. Hay mucha gente que no puede creer hasta ver. Yo he visto eso muchas veces. Dios hace un milagro y hay personas que tienen que ir a verlo para estar seguros de que sí ocurrió. Cuando lo correcto debe ser, si alguien me dice que Dios hizo un milagro, me lo testifica, yo tengo que creerlo. Yo tengo que creer en los milagros, porque esa es parte del Evangelio. El Evangelio produce milagros, porque el Señor nos mandó a predicar, nos mandó a sanar enfermos. El Señor Jesús, cuando dio la gran comisión, cuando dio la encomienda grande a sus discípulos, Él les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero estas señales, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán los enfermos, hablarán nuevas lenguas, si comieren cosas mortíferas no les hará daño, tomarán en las manos serpientes. Esas son las señales que nos siguen, son milagros. Y Jesucristo mismo había dicho que los que le siguiéramos a Él, los que siguiéramos predicando este Evangelio, podríamos inclusive llegar a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Yo creo eso. Y yo he visto cosas que en la Biblia no están registradas. Milagros que Dios ha hecho. Cómo Dios ha resuelto situaciones. Cómo Dios ha obrado en beneficio de personas en diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Así que Dios lo ha hecho y Dios lo sigue haciendo y hay que creerlo. Y yo lo creo. Cuando alguien me dice Dios hizo un milagro, yo lo creo. Si la persona me miente, ese es su problema, pero yo no tengo por qué dudar de lo que Dios hace. Esa es mi actitud personal y soy muy dado a creer en ello, porque he visto lo que Dios es capaz de hacer. Tomás dudó y la mayor parte de la gente conoce a Tomás por su incredulidad. Mucha gente no habla de otras cosas de Tomás, de hecho no hay muchos detalles, pero a mí me llamó la atención el que les he mencionado hoy. La actitud de Tomás, que contrasta con lo que hace después que Cristo resucita. Pero óigame bien, ahí no se quedó la cosa, porque Jesús volvió a aparecerse 8 días después. Se aparece en medio del grupo nuevamente y allí estaba Tomás. Allí estaba Tomás. Y se imaginan la sorpresa de Tomás cuando Jesús se dirige a él y le dice, mira Tomás, aquí están mis heridas. Toma, mete la mano en el costado para que veas la herida que está ahí, que hizo la lanza del soldado.
Aleluya. Tomás fue confrontado entonces en ese momento con la realidad del Cristo resucitado. Fíjense qué cosa interesante. Tomás, 8 días antes, había mostrado incredulidad. Aleluya. Y eso pues nos lleva a hacer un señalamiento. Porque eso ocurre todavía hoy. Hay gente incrédula, hay gente muy incrédula. Hay gente que inclusive dicen que no creen en Dios. Triste de ellos. Qué tristeza, ¿verdad? Por ellos. Porque no pueden creer en el Dios del cielo, en el Cristo resucitado. Y qué triste que todavía Jesús, en el caso de Tomás, Jesús tuvo que permanecer herido para poder probar su deidad. Hay gente que todavía pretende eso, que Jesús se mantenga herido para que ellos puedan creer que Él es Dios. Jesús resucitó, Jesús volvió a la vida, Jesús se levantó triunfante de la tumba. Y aunque Tomás inicialmente no lo pudo aceptar, tenía muchas cosas en su mente, tenía muchas dudas en su corazón. Pero óyeme bien, cuando Jesús se manifestó finalmente, 8 días después, Tomás pudo ver a Jesucristo. ¿Y saben cuál es su expresión? Señor mío, Dios mío, aleluya, yo creo. Lo juzgamos nosotros porque Él tuvo que ver para creer. Pero muchas veces nosotros somos peores que Tomás en eso. A veces el Señor actúa, a veces el Señor nos habla y estamos preguntando si de verdad fue Dios. Hay gente a las cuales Dios les da instrucciones, Dios se aparece, les revela, les habla y entonces ellos preguntan, ¿será Dios de verdad? ¿Sería Dios? Y hay gente que inclusive pide señales, Señor, dame señal, dame una señal de que esto fuiste tú. Mira, hermano y amigo, si Dios te habla y tú conoces a Dios, tú sabes que fue Dios. Si tú no sabes si fue Dios porque no le conoces, entonces eso sí que es un problema. Si yo conozco a Dios, yo no dudo cuando Dios me habla. Yo no dudo cuando Dios hace un milagro. Tengo que aprender a visualizar la obra de Dios porque Él está listo para seguir obrando. Según obró en la resurrección, según obró de muchas maneras diferentes, difíciles, que mucha gente quizás le era difícil de entender y de aceptar, pero Jesús todavía está obrando. Y en el tiempo presente, en el momento actual, Jesucristo está actuando. No importa la situación que tú vivas, no importa la situación que estés enfrentando, Jesús está dispuesto para obrar. La pregunta es, ¿estás listo tú para tomar una decisión? Después de evaluar tu situación, después de evaluar las condiciones ambientales, después de evaluar lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios te ofrece, lo que dice su palabra, ¿estás listo para tomar una decisión? Yo te invito en este día. Yo te invito para que te acerques a Jesucristo, para que tomes la decisión más importante de tu vida, la decisión de servicio y sobre todo para que hagas el compromiso necesario para que puedas permanecer y prevalecer en medio de este mundo que es hostil, que presenta crisis, que trae dificultades grandes y graves, para que tú entiendas que Jesucristo sigue siendo el Hijo de Dios y que Él tiene la oportunidad hermosa de la vida eterna para ti. Dios te bendiga en este día. Te invito para que me acompañes ahora en una oración por ti, por todos los que están en necesidad, por todos los que tienen que aprender a tomar decisiones, por todos los que han recibido un reto en este día, por todos aquellos por los cuales la palabra de Dios ha hecho efecto, porque la palabra de Dios llegó a tu corazón y tú estás ahora mismo con una sensación diferente en tu vida. Sientes que tu corazón está temblando, sientes que tu corazón está agitado, que está manifestándose la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. Sientes que hay un pesar en tu vida por todo lo que ha acontecido anteriormente, por todo lo que has hecho fuera de la voluntad de Dios, pero ahora Dios está tocando tu corazón. Y yo te invito para que le recibes, te invito para que le des tu corazón a Jesucristo.
Esa expresión es muy usual en nosotros y es muy importante. Dale tu corazón a Jesucristo. No estoy hablando de la bomba, no estoy hablando del corazón como órgano físico. Estoy hablando de la capacidad que Dios te ha dado espiritualmente. Porque el corazón como capacidad espiritual es el centro de control del ser humano. Y Dios te invita a que se lo entregues. Yo te invito para que permitas que Dios sea el centro de control de tu vida. Por eso voy a orar por ti ahora, en el nombre de Jesús. Y si tú tomas la decisión, te voy a incluir en esta oración, para que tú sigas adelante, busques una iglesia, te acerques. Si no sabes a cuál, si no tienes una iglesia cerca, llámanos, comunícate con nosotros y vamos a dar una oportunidad para que Dios trabaje contigo. Vamos a orar por ti y Dios se va a encargar de todos tus asuntos. Dios te bendiga. Padre, yo te adoro y te engrandezco en este momento. Te doy gracias, mi Dios, porque una vez más he predicado tu palabra. Conforme a lo que tú pusiste en mi corazón, conforme a lo que tú seguías dando, Señor, a mi boca. Las palabras que están fluyendo de parte de ti, Señor, son las que he podido manifestar en este día. Yo te ruego, Señor, que aquellos en quienes ha hecho efecto tu palabra, Señor, tú les convenzas, que ellos puedan, Señor, aceptar y desarrollar una convicción profunda de fe en ti, que los lleve, Señor, aún hasta admitir la importancia de estar dispuestos a dar su vida por ti. Como tanta gente a lo largo de la historia ha estado dispuesta, Señor, a sufrir por ti, para que la vida se haga realidad en ellos. Gracias, mi Dios, por aquellos que en este día hayan tomado la determinación de servirte. Permite, Señor, que el testimonio de tu palabra sea eficaz, siga siendo eficaz en sus vidas y que les permita, Señor, tomar la disposición, tomar la actitud, Señor, y hacer el compromiso de vivir en tu presencia por toda la eternidad. Te pido asimismo, mi Dios, por los que están enfermos, porque los que están al alcance de nuestra voz, pero están enfermos, por aquellos, Señor, porque nos han pedido tus hijos, aquellos que nos escuchan y han, Señor, comunicado su necesidad en este día, que nos inquietan, Señor, porque sabemos que tienen necesidad, pero sabemos asimismo que tú tienes el poder para sanarles, que tú tienes el poder para resolver para ellos cualquiera que sea la necesidad. Señor, sea de provisión, de protección, Señor, sea la que sea de cualquier naturaleza. Tú tienes el poder, mi Dios. Para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada difícil. Tú estás en control de todas las cosas. Por eso nosotros, Señor, nos sometemos a tu voluntad, Señor, y esperamos realmente que la obra tuya se ha de llevar a cabo, porque tú siempre estás en control de todo. A ti doy la gloria, mi Dios. Tuya es, Señor. Tú solo la mereces. Permítenos seguir siendo fieles a ti y estar preparados para cuando llegue el momento de estar en tu presencia. Asimismo, Señor, para todos aquellos que nos escuchan y que son tus hijos, Señor, y que con fidelidad te sirven y te honran. Te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente. Ha sido un placer, un privilegio compartir contigo en este día. Te invito a que sigas con nosotros y a que nos sigas sintonizando los martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Dios te bendiga. Muchas gracias. Dios te bendiga. Te damos las gracias por sintonizarnos y queremos recordarte que continuamos con nuestras transmisiones todos los martes y jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana. Te esperamos siempre para que recibas una bendición fresca y palabra de Dios para tu vida. Recuerda que cuentas con nosotros en la cuarentena porque somos personas comunes, somos tu comunidad, somos tu familia, somos una iglesia para ti.